Un poco más, solo un poquito más, y este video hubiera tenido que grabarlo desde Ultratumba. Estuve a punto de sufrir un derrame cerebral de tanto pensar. Nada, cuestiones de la edad. Un saludo a Colombia, Valle del Cauca, Irapuato, Guanajuato, Chicago, Illinois, Chile, Quisqueya la Bella, Durango, Buenos Aires, Argentina, España, Honduras, Argentina, Río Grande do Sul, siempre, Miami, Florida, Mar del Plata, Argentina, Colorado, Estados Unidos, Oxnard, California y Colombia, España, siempre España presente con nosotros. Un saludo a todos. Y a otras personas que no nos dicen de dónde, ni las puedo identificar, no importa. Espero que en el más allá haya internet y me pueda conectar con ustedes porque tengo demasiados apuntes pendientes aún. Hoy vamos a tratar del engaño mesiánico. El Mesías o la era mesiánica, porque va fluyendo. En el mesianismo, el judaísmo va fluyendo, va cambiando. No es estático, no es dogmático. Para el judaísmo, el Mesías es un rey, salvador de la opresión, su propio Dios en el Éxodo. Moisés fue el instrumento. La liberación de un mal gobierno, su Mesías fue Ciro. Liberarlos de los impuestos, Simón Bar Kokhba, en el año 132, y fue rey de Judea del año 132 al 135, un rey cabal, total. Para el judaísmo, repito, su rey no tiene que ser judío. Ciro era persa. Incluso cuando Donald Trump hizo cambios en su política exterior, a Trump el judaísmo sionista de Israel lo equiparó con Ciro. Para el judaísmo, su rey no tiene que ser ni siquiera hombre. Salomé Alejandra, su reina, reinó en Judea del año 76 al 67 a.C. y salvó, no a toda Judea, pero sí a los fariseos, que eran una gran facción de los judíos, de la anterior persecución que había implementado contra ellos su esposo, Alejandro Janeo, que mató a más de 50,000 judíos. Un rey judío eliminó a más de 50,000 judíos. De él nadie habla, porque ni cristianos ni judíos les conviene hablar de él. Dicen que Herodes fue un tirano, pero vamos a compararlo con este brutal asesino. No solo eliminó 50,000 judíos, la mayoría fariseos, sino que crucificó a 800 fariseos. Y de una forma espantosa está relatado en la historia, porque antes de crucificarlos les formaba ahí a su familia, mujer e hijos, los acuchillaban y después lo crucificaban. Para el judaísmo, la muerte de sus mesías solo significaba una cosa: que eran falsos, que no eran el Mesías que esperaban y se iban sobre otro que apareciera por ahí. No habían sido protegidos por su Dios de la guerra. Si esos judíos provocaban una revuelta, esos mesías, y perdían, derrotaban, eran crucificados, asesinados, cortada la cabeza, significaba que su Dios no los había salvado, no los había protegido, su Dios de la guerra. Apareció otro caudillo o autonombrado Mesías y lo seguían por cientos o miles a una muerte muchas veces por demás espantosa. Para seguir a algún Mesías, estos no tenían que hacer ningún milagro, aunque muchos de ellos sí prometieron milagros.
Algunos prometían hechos portentosos, pero solo para aglutinar al pueblo y escoger o pescar entre ellos. Les prometían, como si fueran magos, provocar un hecho portentoso, mover a su Dios a que viniera hacia ellos, y la gente lo seguía. Y de ahí, los que hoy se llaman ujieres en las parroquias, en las iglesias, templos, que andan buscando a quien pueda pasar al frente para que llore y sea ungido por los pastores, así estos escogían a quienes iban a llevarse al matadero. Y ojo, porque lo que sigue en estos estudios es fantástico, realmente. Estos escogían, esto significaba pescar entre ellos, pero todos los líderes mesiánicos pedían al pueblo que llevaran armas. Todos, no solo Jesús. Todos pedían, vamos a reunirnos en tal parte, traigan sus armas, los que tengan armas. Los que no, compren una. Los que no, piedras, palos, porque sus guerras, y ahí se mataban por miles y miles. En esta época, la mayoría de las veces con flechas y piedras o quemados. Toda Judea se llenó de sectarios religiosos o celotas y destruyeron, saqueando y quemando sus propias ciudades. Algunos mesiánicos atacaron cuerpos de ejércitos romanos y los vencieron. Pero el principal daño lo ocasionaron a su propio pueblo. Ricos comerciantes o sacerdotes, al igual que los campesinos o pescadores, que no aceptaron ir con ellos a su guerra, seguirlos en su locura, que a fin de cuentas terminó con su nación. Israel hoy no tiene nada que ver con el Israel de esos tiempos, con Judea en esos tiempos, perdón. En todas las revueltas mesiánicas estaba involucrado siempre el sacerdocio y algunos potentados romanos, publicanos y recaudadores. Los sacerdotes se peleaban a muerte por ocupar los más altos cargos o las fiestas principales. Se peleaban los sacerdotes, se mataban entre ellos. Hay varios relatos, por eso algunos incluso fueron a Egipto, expulsados o por voluntad, buscando mejores conveniencias, y en Egipto crearon dos templos. Dos templos crearon ellos. Y funcionaban a la par y con los mismos ritos que el templo de Jerusalén. Si no lo han visto, lo vamos a analizar después. Cueva de ladrones les llama en Mateo 21:13 y en Marcos 11:17, pero están repitiendo lo que está escrito en Jeremías 7:11. Cuando dice que mi casa será llamada casa de oración para los gentiles es casa de oración. Para el judío es aportar, es obligación. Esos vienen de adorno. Si traen dádivas, perfecto. Pero hay una clave aquí. En Jeremías 7:11, donde se traduce al español como ladrones, también en lo que está escrito en griego y nos lo traducen como ladrones. Esa palabra para nosotros en español significa que te roban algo, un ladrón te roba algo, te roba de manera pacífica. No. En Jeremías 7:11 está la palabra peretz, no sé cómo se pronuncia el hebreo, yo apenas lo leo. Peretz, pero es un salteador, es alguien que te roba algo, te despoja de tus bienes por medio de las armas, por medio de la violencia. Y lo mismo ocurre en Mateo 21:13 y Marcos 11:17. Lestés son salteadores, no son ladrones, repito, que te roben algo de manera pacífica, sino que son salteadores, te van a quitar tus bienes por medio de la violencia, incluso matándote. La palabra peretz
ladrones, tiranía, violencia, destrucción. Podemos escribir todos estos versículos en Biblia paralela, ya sea en hebreo, Biblia paralela en griego, y ahí vemos las definiciones. Debemos esforzarnos un poco, o de lo contrario, tendrán que creerme. En Marcos 11:17 también dice lestés, bandolero, maleante. Mateo 21:13, lestés, es lo mismo. En Marcos sí dice que para los gentiles, ese lugar es casa de oración para los gentiles. Para el judío es casa de obligación. Ellos sí tienen que aportar. En Isaías 56:7 dice: yo los traeré a mi santo monte, monte Sión, y los alegraré en mi casa de oración. En mi casa de oración. Será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los paganos, para todos los gentiles, las gentes. No necesitaban a Pablo ni a Pedro que fueran a predicarles a los gentiles y a quitarles su dinero. Siempre, desde Isaías, sí, es el deutero Isaías, el segundo Isaías el que escribe esto. Después de Babilonia, perfecto, después de Babilonia, pero son cientos de años antes de que los otros vengan solo por dinero. A los pueblos, las gentes, gentiles, no hay que ir a predicarles. Siempre pudieron entrar a la casa de Yod-Heh Vav-Heh, siempre pudieron entrar ahí. Y menos predicarles. Mi casa será llamada casa de oración a los gentiles, cuando ya no tenía casa ese Dios. Ya lo habían quemado a los romanos. Sí, un general judío, Tiberio Julio Alejandro, pero era general romano. Trabajaba para Roma. Antes su casa estuvo en Silo, Jeremías 7:12. No fue en Jerusalén, su primera casa fue en Silo. Lo dice Dios. No se va a mentir. Jeremías 7:12. Y es a los traidores, por eso hasta estos criminales tenían argumento para saquear. Hasta ellos tenían en la Biblia. Es que es tan grande la Biblia que hay para todo. A los traidores es aquellos que va a enviar Dios a los pescadores, o sea, a los atrapadores, los que con un gancho los van a llevar. Que los pescaran y cazaran, que los cazaran incluso por todo monte, collado y bajo las piedras. ¿Dónde leemos esto? Que Yod-Heh Vav-Heh, Dios va en busca de pescadores para que atrapen a los pececitos que quieren huir. Jeremías 16, versículos 16 y 17. Yo los haré pescadores de hombres. Todos aquellos que no quieran ir a la guerra van a ser pescados, caerán en el anzuelo. Todo lo que tienen debe ser entregado a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Nosotros, los sediciosos. ¿Y quién va a administrar? Judas es el que administra el dinero. Estos son los pescadores de hombres. Está en la Biblia, es lo que está escrito ahí. No vamos a discutir con la palabra de Dios. Para el cristianismo todo cambia, porque Dios mora en el cielo. ¿Y en qué basaron eso para cambiar la doctrina? En la misma Biblia antigua, en el Antiguo Testamento. Está en 2 Crónicas 6:33. También es cierto, Crónicas se escribe después de Babilonia. Perfecto, ok. Pero ahorita nos importa esto, es Antiguo Testamento y punto. Cientos de años antes de Cristo, punto. Escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Dios radica en los cielos. Vienen de Babilonia, Ahura Mazda, los dioses persas radican en el cielo. Todos los demás dioses, las demás culturas, tienen su Olimpo, tienen sus dioses en el cielo. Ya no los tienen ahí conviviendo con ellos. Y ya no existía Israel. Ya era una nación sátrapa de Persia. Leamos Esdras, el libro de Esdras. Tenían un sátrapa, fue el que los llevó ahí, un sumo sacerdote llamado Yeshua. Pues bien, dice,
escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, Yud-Hei Vav-Hei, como te teme tu pueblo, Israel, te teman todos los demás. Te teman todos los pueblos, incluyendo Israel, desde luego. Si te temen, ¿qué? Pues te someterás a las leyes. ¿De quién? De los sacerdotes que gobiernen. Que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he construido. Aquí un punto importante. Los protestantes dicen, Dios no mora en casas hechas por hombre, por manos de hombre. Ah, sí, pero solo los templos católicos. Porque los templos de sus pastores, ¿quién se los construyó? Pues también los pobrecitos que van ahí llevando su dinero, ellos son los que lo llevan. Y los construyen los seres humanos, que de humanidad no tienen gran cosa. Ahora, el temor es el punto. Mientras vivas en la tierra, todos los días que vivan sobre la faz de la tierra deben sentir temor. 2 Crónicas 6:31. Casa de oración para el extranjero. Para el judío es llevar holocaustos y ofrendas que su Dios recibirá. Bueno, los sacerdotes son los que se lo comen, pero la gente ve humo y le hacen creer que el sacrificio es para su Dios. El extranjero no pagaba diezmos, solo oración. Casa de oración para ellos. Legalmente ese es el punto. En tiempos de Jesús se hacía oración por el emperador. Se hacía oraciones por el emperador. Y hoy en algunos templos católicos vemos que hacen una oración por el presidente de la República, por quien esté gobernando. Y los pastores aquí, por lo menos en esta ciudad, hacen peregrinaciones cada vez que hay un cambio de gobierno, sea del partido que sea, para mostrar músculo, pedir terrenos, pedir dádivas, pedir que les administren, como en tiempos ahora de tanto inmigrante, pedir que les dejen administrar, alimentar a los migrantes. Ellos cocinan, ellos administran. El gobierno municipal se los entrega, les entrega todo. Y claro, el que parte y reparte se queda siempre con la mejor parte. ¿Obra buena? Claro que sí. Si no, tendría que hacerlo la Cruz Roja o cualquier otra organización. Ellos se ofrecen, ellos lo hacen por un motivo puro, allá ellos y su conciencia. Porque lo bueno es dar de lo que tú te ganas con el sudor de tu frente. Coopera, participa, ayuda. Empieza siempre con tu familia. Siempre. Si todos aquí están bien, ok, entonces vamos a ver a los familiares cercanos, a los vecinos, en fin. Al nacer el cristianismo, en tiempos de Jesús, se hacía oración por el emperador, pero no se ofrecían sacrificios. O sea, ofrecerle un sacrificio al emperador era profanar el templo, porque al emperador y sus dioses se le sacrificaban cerdos, entre otros animales que los judíos consideraban impuros. Entonces la oración sí, la comida no. Han de haber llorado. Pero claro, recibían oro. Al nacer el cristianismo, se recibían ofrendas y donaciones para los pobres de Jerusalén, pero no diezmos. No diezmos. Pablo pide donaciones, pide ofrenda para los pobres. Los pobres son los sediciosos que están luchando y muriendo allá en Jerusalén, pero no pedía diezmos. En el cristianismo ya no existe legalmente la figura del diezmo. Es un robo de nuestros tiempos. Y las ofrendas y sacrificios ya no podían hacerse, por lo menos ofrenda o sacrificio de animales, porque ya no había templo. Cuando nace el cristianismo ya no hay templo. El cristianismo no nace con Jesús. Él es la fuente. Pero Pablo es quien crea el cristianismo. La ofrenda es voluntaria, el diezmo es obligatorio.
se está pagando el derecho de suelo como pagó Abraham a Melquisedec, el rey de Shalem, o sea, Jerusalén. De sus latrocinios, él dice que sus guerras, batallas, de sus latrocinios le pagó el 10% al rey que gobernaba ahí en esa área. Es el diezmo a un rey. Pero para que no se sienta mal, dicen el rey y sacerdote. Melquisedec, rey de Salem. Para los mesiánicos cambian también, eso del 10% viene siendo ya el 100%. Todo hay que dárselo a los pobres. Zaqueo daba el 50% para los pobres, según viene ahí. Zaqueo era un publicano, esto quiere decir que altos funcionarios romanos estaban invirtiendo en sediciones para soliviantar al pueblo, levantarlo en armas. En las guerras siempre hay un vencedor, de lo contrario no invertirían en guerras. Lo vemos hoy con lo que están ocurriendo hoy día y siempre va a haber guerras. Sobre todo Estados Unidos para probar, Rusia también, armamento nuevo. ¿Cómo lo van a probar? ¿Disparándole a siluetas? No. Tiene que ser con seres humanos, siempre. Y si en el camino pueden apropiarse de territorios, que eran lo que hacían los publicanos en esa época, los publicanos no es que quitaran el dinero persona por persona, esos censos de publicanos, censos del imperio, eran por secciones. En una había minas, en otra había puertos. Mandaban publicanos para que administraran todo eso, no a las personas de manera individual. Repito, Dios mora ahora en los cielos, Dios de los cielos. Ahora se predica el reino de los cielos. Un rey aquí, las órdenes vienen del cielo. Un rey siempre es un hombre, un ser humano, porque ya vimos que tenían reinas también y las amaban mucho. Hoy las niegan, nadie quiere hablar de ellas porque les da vergüenza y termina con toda su teoría mesiánica, que está llena de falsedades, y aquí lo vamos a ir viendo. Un rey ser humano. El pueblo debe iniciar la guerra y después vendrá la ayuda, que es lo mismo que, repito, dicen hoy todos los predicadores, todos los que viven de la iglesia, del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios no va a hacer nada por ti si antes tú no te comprometes. Tú debes llevar tu dinero ahí y confía en Dios. Tú debes llevar tu dinero. Dios te va a dar la bendición. Ya lo verás. Ten fe. Pierdas la fe. Y si no recibes nada, es porque no tuviste fe. Porque dudaste. Los líderes mesiánicos se levantaban en armas desde el año 4 a.C. Esto ya lo hemos visto, pero no está por demás, ya que vamos a entrar a unos capítulos de verdad difíciles. Desde el año 4 a.C., 2 de ellos atacan el templo, pero ellos son atrapados y quemados vivos junto a 40 niños más, pais. El líder y maestro de todos esos mesiánicos atacó Séforis, acabó con la guarnición militar romana y sofocada la revuelta no encontraron al sofista, sabio y militar Galileo, Judas el Galileo, ni a su cómplice, el fariseo Sadoc. Ambos eran los formadores de la banda o grupo sedicioso llamado celotes. 4 a.C. nacen estos grupos. En el año 4 a.C. Jesús tenía 7 o 6 años de edad, pues Jesús nació 7 años antes de Cristo. El año 4 antes de Cristo se levantan en armas los judíos, atacan diferentes ciudades, despojan y matan, queman las propiedades de sus connacionales y desde luego atacan y asesinan al ejército romano que encuentren en pequeñas partidas y sobre todo aquellos que iban cuidando caravanas. Publio Quintilio Varo asesinó a 3,000 a cuchillo.
Esto de quemar las propiedades de sus connacionales y al ejército está justificado en Amós 5:2. En Amós 5:2. Todas las acciones están justificadas por la Biblia. Así es de que ellos, si alguien les decía o dudaba que vinieran estos sediciosos en nombre de Dios, ellos sacaban sus pergaminos y les mostraban: te vas con nosotros a la guerra o te destruimos absolutamente todo. Amós 5:2, hay que repasar esto. Repito, Publio Quitilio Varo asesinó a 3,000 a cuchillo y crucificó a 2,000. Varo apoyó al rey Herodes Arquelao. Recién había sido designado rey por herencia, por testamento. Faltaba la ratificación de César. El pueblo judío acusaba al rey Arquelao de haber ofrecido en sacrificio humano en el templo a sus nacionales. ¿Cuántos murieron ahí? 5,000 personas. Tan solo en ese año, tan solo en ese lugar. Y de hecho en cuestión de unos días. De la Pascua al Pentecostés. La prédica mesiánica de no pagar impuestos. Eso era lo que predicaba, no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el suelo era de Dios. Había que iniciar el ataque y Dios salvaría. Suplicio y martirio eran prédicas de la época de los macabeos. Ellos iniciaron esto, la prédica del suplicio y del martirio. La muerte no importaba. Dios te va a recompensar en la otra vida, si la hay, y castigará a los blasfemos en la otra. Espero que haya de internet, les digo, y les voy a platicar qué es lo que encuentro. La mayoría de mesías no prometían nada, solo iniciaban las revueltas. Esto ya lo vimos en el video 211. Repito, el año 4 antes de Cristo, Simón, esclavo de Herodes, en Perea y en Jericó se levantó en armas. En Idumea hubo 2,000 murieron, 2,000 idumeos. En Séforis, el mismo 4 antes de Cristo, Judas el Galileo ataca Séforis. Atronges o Atrongeo mata judíos y romanos. Para el 6 después de Cristo reaparece el sofista Judas el Galileo y nuevamente levanta a la gente en armas. Sus prédicas engañosas de los sofistas, filósofos judíos. Ellos que usaron a la religión para sus causas políticas. El sofismo es el grado mayor de estudio dentro de la filosofía griega. Los animistas pensaban una cosa, razonaban en ella, buscando hacer a un lado a los dioses. Los consideraron tonterías, 500 o 600 años antes de Cristo. Los consideraron tonterías, era imposible, algo bobo. Y cuando vemos la teogonía griega, de verdad, son niñerías. Ellos van razonando más y más y más, buscan el principio de todo. Pero sigue habiendo guerras, sigue habiendo desastres naturales, sigue existiendo el hambre, la miseria, el descontento de los pueblos contra sus gobernantes. Y ya había surgido la clase de los sofistas, que ellos mediante la oratoria y la retórica, o sea, hablar bonito y saber responder en el acto a todos los que argumentaran en contrario, fueron los primeros abogados. En los juicios ellos actuaban, los sofistas, sofos. Cuando Flavio Josefo escribe de Jesús que era un hombre sabio, le está llamando era un sofista. Un sofista, un sofos, un maestro. Ellos utilizaban los conocimientos que tenía el pueblo y sobre todo de su religión para beneficiarse políticamente o
llevarlos a su causa, hacer de todos una sola causa. Prédicas engañosas, los sofistas, filósofos judíos, usaban la prédica del martirio, ofrecerse como ofrenda, y su Dios vendría a rescatarlos. Al rescate. Prédica, repito, macabea. Los sofistas, ellos conocen y acceden al mayor nivel de conocimiento, de pensamiento filosófico. Ya son más pragmáticos que la filosofía sirva de algo. Y la helenización que llevaba ya 300 años en toda esa región fue usada por ellos. La helenización, todos ellos conocían de la filosofía. ¿Cuáles pescadores y, como dicen, tectón, constructores, como si fueran unos totales ignorantes? Por favor, ignorantes nosotros porque no leemos la historia. ¿Cuántos hombres, cuántos conocimientos maravillosos y cuánta ciencia conocían los griegos? Una de sus armas letales, hoy la ciencia no sabe cómo funcionaba. Lanzar fuego que caminara sobre el agua y quemara los barcos. Hoy no se ha podido replicar, además hoy los científicos no tienen idea cómo es que existía esa ciencia. Estos sofistas mezclaban judaísmo y platonismo. El alma es inmortal y separada del cuerpo. Ya el pensamiento saduceo solo se usaba ¿para qué? Para gobernar. Eran prácticos por demás, pragmáticos, total. Pero los fariseos y todo el pueblo tenían que pensar que su alma, igual que el pensamiento platónico, era inmortal. Nada de que tierra, polvo eres y al polvo has de volver. No. ¿Por qué? El cuerpo sí, pero el alma no. Y aún así, la resurrección, ellos quieren resucitar en cuerpo y alma. Los que tienen un cuerpo muy bonito, muy sano, muy fuerte, perfecto. Pero aún así lo dudo. Pues bien, Platón en la República habla del justo sufriente, escribe del justo sufriente, el que siendo injusto consigo mismo se ofrece para la guerra. Eran prédicas de nacionalismo. Y un libro de la República, o un pergamino de la República, fue encontrado en Nag Hammadi. Para todos aquellos que dicen haber leído a los evangelios gnósticos, pues en Nag Hammadi se encontró también un pergamino de la República. Y ahí Platón, le da una función ya política al justo sufriente, aquel que se sacrifica por su pueblo, por su nación. Y al hacer eso es injusto consigo mismo porque es inocente de lo que se le acusa. Hay que leerlo, es de verdad formativo. El sofismo, repito, es una filosofía práctica. En los juicios se usaba la oratoria y la retórica. No importaba la verdad, solo ganar el juicio. No importaba quién muriera, sino ganar la guerra. Predicar mentiras era ganar soldados, reclutar soldados. ¿Cuáles son esas mentiras que predicaban? Hoy, todos los que estudiábamos, me cuento entre ellos, estudiábamos hebreo, pero teníamos duda de si estábamos interpretando, traduciendo bien o no. Pues tenemos al señor Mauro Biglino y todo lo que él dice, traducía y trabajaba para el Vaticano. Si confirma nuestra propia interpretación, la propia traducción, pues ya podemos nosotros hablar en firme. Tenemos, una base. ¿Por qué? Porque a él nadie le ha podido refutar que esté traduciendo mal. ¿Qué hacen ahora todos los demás? Dicen, no, es que hacen falta las interpretaciones alegóricas. Sí, hacen falta si quieres comer de la Biblia. Si quieres predicar fantasías, hacer a la Biblia que hable y diga lo que tú quieres para obtener ganancias. Pero lo primero que se debe leer es lo que está escrito. Y si no te convence lo que está escrito, entonces ya buscas todas las opiniones que quieras y que te digan lo que tú
en realidad quieres oír. Por eso dicen, confunde. Sí, porque lees una cosa y has escuchado otra, por supuesto que tu cerebro se va a confundir. Por eso hay que estudiar años y años y años. En la Biblia hebrea, Dios no existe. Elohim tiene otra connotación, otras connotaciones. Los poderosos, los gobernantes, los profetas incluso. En la Biblia hebrea no existe. En la Septuaginta, sí. En griego, sí. Todos los que leían, y en tiempo de Jesús se leía la Septuaginta, todos ellos, Elohim, Eloah, El, era Dios. Punto. Prácticamente nadie hablaba hebreo. Se hablaba el griego y en los judíos el arameo. Elohim, Eloah, El, un poderoso, un juez, un gobernante. El Dios de Israel, Yehova, era su Elohim, no el rey del universo, el Dios del universo, era su Elohim, su gobernante, su rey, su juzgador, su Elohim. Y que moraba ahora sí, como Zeus, en los cielos. En hebreo la eternidad no existe. Leolam no significa eternidad, algo eterno, sino un tiempo determinado. Premios y castigos son en la tierra y en tu vida, no en tu muerte o después de tu muerte. Para los testigos de Jehová no hay infierno. El alma que peca morirá. Porque cambian ya los escritos, son modificados. El alma que peca, esa morirá. El que comete un error morirá. No va a ir al infierno, no va a ir a otro lado. El Seol fue una mala traducción y lo vemos en infinidad de libros. En Isaías 57:15, el deutero Isaías, dice que Dios habita en la eternidad. Esto lo vemos en el libro de los muertos. Está el pergamino, ese pergamino sí existe. El libro de los muertos egipcio. El templo de Karnak. Ahí fue encontrado, pero aún así está escrito también en las paredes. Dios habita en la eternidad. ¿Por qué? Porque está en el pasaje oscuro, va caminando la luz hasta llegar al lugar más oscuro, donde presumiblemente solo el sumo sacerdote llega y extrae los conocimientos, que por cierto no los comparte con nadie. En Isaías 57:15, ya el deutero Isaías nos dice que Dios habita en la eternidad, pero Leolam no significa lo que nosotros creemos o nos han hecho creer. Hay un problema, es el deutero Isaías, repito, y fue escrito después de Babilonia. En el Salmo 94 dice, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia en la noche. Esto lo repite Pedro también, después tomado, claro, del Antiguo Testamento. El cristianismo solo repite cosas del Antiguo Testamento. Hay 37 versículos que hablan de la eternidad en la Biblia. En el Salmo 92 dice, desde la eternidad de la tierra no es eterna y lo sabemos, desde la eternidad de la tierra, Olam está escrito, hasta la eternidad de Él, desde la eternidad de la tierra hasta la eternidad de Él. Haces que vuelva el hombre al polvo. Repito, gran problema. Los textos hebreos más antiguos son los de Qumran. Porque los del Masoretas, hebreo Masoreta, que son los libros que nosotros tenemos en hebreo interlineal también. Los Masoretas empezaron a escribir acerca del año 1000. El Códex Sasson es del siglo 9 o 10 de nuestra era.
Por cierto, este Codex Sasson fue vendido en $38 millones en Nueva York el 18 de mayo de 2023. Recién se vendió ese códex en 38 millones y medio, algo así. Es el texto más antiguo en hebreo, pero solo tenía 1000 o 1100 años, no más. La creación de la nada no existe en hebreo. Bereshit bara Elohim, se oye hermoso. El principio del crear los poderosos. En el principio de crear los poderosos tenemos a Rashi que nos lo desglosa. Pero bara no significa crear de la nada. Dios te salvará, predican todos los mesiánicos. Ese Dios nunca pudo ganar una guerra. Nunca. Pero aquí pueden escribirme cuántas guerras ganó. Porque si dicen que mató a 75,000 asirios que los atacaban, hay otro texto en piedra asirio que lo contradice. Se fueron, sí, por una peste, una enfermedad, pero no antes de fijarle impuestos a esa nación. No la tomaron, estaban muriendo muchos por una enfermedad, una peste. Pero antes de retirarse obligaron a pactar una paga porque no los mataran. Cuando sacaron los israelitas a su Dios en el arca a la guerra, les mataron a 30,000 y su Dios fue secuestrado. ¿Cuáles loqueras esas de tantos que hay ahí que dicen que el arca de la alianza es superpoderosa? ¿De dónde? La sacan de la guerra, les matan a 30,000 soldados y secuestran a su Dios, se lo llevan. Como siempre, argumentan ahí una serie de niñerías. Que su Dios se cayó de rodillas ante el arca. Bueno, como siempre perdía, los escritores bíblicos pues anotaban que eran castigos de Dios o que su mismo Dios había ido por los ejércitos extranjeros para aplastar a su pueblo. Recordemos que a Nabucodonosor le llama mi siervo. Y él dijo, voy a Siria por una navaja afilada para castigarlos, rasurarles la cabeza, la barba y los genitales. También argumentaban que su Dios los había abandonado o él mismo había ido por el enemigo. Le llama siervo a Nabucodonosor y Mesías le llama a Ciro, el rey persa. Un Dios traicionero o un inútil invento de Israel. Otra mentira de prédica mesiánica moderna es la del pecado original. No hay necesidad de un salvador para un pecado que no existe. El pecado original en la Biblia hebrea no existe. Pablo empieza con esas cosas. Mesías como ofrenda de Dios, Cordero de Dios. La sangre del Cordero, y esto es terrible, es para el perdón de los pecados. Mentira. La sangre del Cordero no es para el perdón de los pecados. Es de un macho cabrío, es el que carga con los pecados, pero es enviado a Azazel. ¿Quién es Azazel? Hasta ahorita nadie ha podido encontrarlo en los textos. ¿Quién es? Nadie sabe, pero es Yod-Hei Vav-Hei el que ordena que se lleve los pecados del pueblo al desierto. Un chivo, no un cordero. Otro sí se le sacrifica a Yod-Hei Vav-Hei en el templo porque los sacerdotes tienen que comer su birria. Pero bien dice ahí claramente que para el perdón de los pecados será Azazel el que los perdone. Levítico 16:22. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a una tierra en el desierto.
No es un cordero y no es para Yod-Heh-Vav-Heh. Otro punto espantoso. Quien está sentado a la derecha de Dios, perdón, quien está a la derecha de Dios cuando Dios juzga es Satanás. What? En Zacarías 3:11 dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Yeshua delante del Malach, el mensajero, y el Satán de pie a su derecha para acusarlo. Porque Satanás no es como nos lo han dicho a nosotros, uy, el diablo adoras al diablo. Satanás no es un nombre propio, no es un sustantivo, es un adjetivo, indica una función. El que juzga, el que acusa, está a su derecha, señala los errores que ha cometido. Y en este caso específico, Zacarías 3:1 es el sacerdote Yeshua, el que va a ser juzgado. Dice ahí, entonces me mostró al sumo sacerdote Yeshua delante del mensajero, del Malach. Aquí está el Malach. A la izquierda el mensajero, a la izquierda el ángel. Bueno, que en cristianismo ya se llama ángel, es mensajero. Y el Satán de pie a su derecha para acusarlo. Búsquenlo en su Biblia, pero si pueden, búsquenlo en Biblia interlineal. En Zacarías 6:11 dice, en el día en que Yeshua, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, Zacarías 6:11, todo esto está escrito después de Babilonia. Zacarías 6:11, Yeshua, el sumo sacerdote, es hijo de Josadac. En Esdras 5:2 dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, fueron comisionados para levantar la casa de Dios, Laj, en arameo, la casa de Dios, en Jerusalén, por orden de Persia, del gobierno persa. Entonces este sacerdote, sumo sacerdote Yeshua, según la historia hebrea, sí existió. Es él, Yeshua, el que es juzgado. Es él. El que lo acusa, el que está parado a la derecha del juzgador. El fiscal viene siendo funciones de acusador. Satanás está a la derecha. A la derecha de Dios, del juzgador, no está Jesús. Jesús está siendo juzgado. Jesús derrama su sangre, la sangre de un Dios, Yahvé, para perdón de pecados paganos, de los gentiles, pues el pueblo, su Dios, el pueblo judío, hasta hoy no se ha enterado, no lo acepta, no lo reconoce. Entonces solo los paganos, los gentiles, los pueblos son los que lo consideran un Mesías, un Salvador. ¿Salvador de qué? De sus pecados. Le llaman Cordero de Dios. El Cordero no quita los pecados, no salva, no carga con los pecados de los seres humanos o de los pueblos. Ni siquiera se derrama su sangre, solo es enviado a Azazel. La sangre purificaba el templo, no a los seres humanos. La sangre purificaba el templo. Siempre leemos ahí que Moisés o los sacerdotes salpicaban o untaban con sangre los cuernos del altar. Los cuernos del altar. O un bautismo de sangre que hace Moisés salpicando con sangre a todo el pueblo. Pero, ¿reconoce alguien ese bautizo? No. ¿Se le llama bautizo? No. ¿Era para el perdón de los pecados? No. Era para salvarlos en ese momento. Su Dios de la muerte, lo mismo que cuando estaban en Egipto. El chivo de Azazel solo se le llevó al desierto, cargando con los pecados del pueblo. Pero
Su sangre no fue derramada. El pacto con su sangre fue con los paganos. El pacto con su sangre fue con los paganos. Esto es realmente difícil. Muy difícil de captar, de entender. Pero hay que seguirlo estudiando muy a fondo.